Bien, veamos cómo es la corriente cuando la conexión está en serie. Esta resistencia R1 con esta R2 están en serie. Cuando están en serie, la corriente es la misma, corriente I, corriente I. Y cuando hayas la equivalente, que viene a ser la suma de resistencias, la corriente es la misma. En paralelo no es así. En paralelo, resistencia 1, resistencia 2. Cuando la corriente llega, se divide. Una parte de corriente pasa por aquí y la otra por la otra resistencia. En paralelo siempre se cumple que la corriente por la resistencia son iguales. Esa corriente 2 por R2 siempre da el mismo producto. Y cuando hallamos el equivalente, recordemos que cuando hay dos en paralelo, el equivalente es producto sobre la suma. Cuando se halla la equivalente, la corriente viene a ser la suma de ambas corrientes. A ver, ejemplito. Vamos a calcular el I cuando estos puntos A y B se conectan a una batería de 48 voltios. El 12 y el 4 están en paralelo. En paralelo se cumple que esta corriente por 12 tiene que ser igual a esta corriente por 4. Para que me dé el mismo producto, acá tiene que ser 3i. Chequeamos. 3i por 4 da lo mismo que i por 12. Ahora, estos dos que están en paralelo tienen una equivalente. Producto sobre suma. 12 por 4 sobre 16 te va a salir 3 ohmios. 3 ohmios. Y la corriente que pasa es la suma. I más 3i sería 4i. Este equivalente que vale 3 quedaría en serie con la otra que también vale 3. Y al estar en serie, la corriente es la misma, 4i. 3 y 3 en serie te da la suma 6 ohmios. Y la corriente es la misma, 4 veces i. Al final se emplea la ley de Ohm, voltaje, corriente, resistencia. El voltaje que se va a aplicar dice 48. La corriente vale 4i. La resistencia neta vale 6. De ahí sale la corriente 2 amperios. Hallar la corriente que pasa por 18. La corriente sale de la batería, por aquí baja. Esta corriente vamos allá. El 18 con el 9 está en paralelo. Propiedad. Corriente I por 18 igual esta corriente 2I por 9. Tiene que dar 18. Los dos que están en paralelo tienen un equivalente. 9 por 18 entre 27 sale 6 ohmios. 6 ohmios. Y la corriente neta es la suma de los dos, que sería 3i. Esta corriente es la misma que pasa por la otra resistencia que vale 4. El 4 con el 6 están en serie, se suma 10 ohmios. Y la corriente es la misma, 3i. Esta batería tiene voltaje de 30 voltios. Ley de Ohm, voltaje, corriente, resistencia. Voltaje 30 voltios, corriente 3i, resistencia equivalente 10, la corriente es 1 amperio. Problema 3. Calcular la corriente que pasa por 6. De la batería sale corriente, pasa por 5, se divide, por aquí pasa una corriente y por aquí pasa otra. En paralelo, el I por el 6 se cumple que esta corriente 2 por 3. Chequeamos. I por 6 debe dar igual que 2i por 3. El 6 con el 3 dan equivalente 2 ohmios.
La corriente es la suma de corrientes, 3I. Quedaría en serie con la que vale 5, por la cual la corriente también es 3I. 5 y 2 están en serie, sumamos 7 ohmios. Y la corriente en serie es la misma. Voltaje de la batería 84 voltios. Ley de Ohm, voltaje, corriente, resistencia. Voltaje 84 voltios, la corriente vale 3I, resistencia neta 7, 21 pasa a dividir, corriente 4 amperios. Entre A y B se va a aplicar 150 voltios. Vamos a hallar el I. A ver, ahora tenemos 3 en paralelo, se hace lo mismo. I por 20 igual esta corriente que tiene que ser 4I, para que por 5 dé lo mismo que I por 20, y acá tiene que ser 5 veces I. 5I por 4 igual 4I por 5 igual a I por 20. El 4, el 5 y el 20 dan un equivalente de 2 ohmios. En paralelo, 2 ohmios. La corriente neta se halla sumando. 5I más 4I más I sería 10I. Quedaría en serie con la que vale 3 ohmios. La corriente también es 10I. La corriente en serie es la misma y en serie repetimos, sumamos 5 ohmios. Ley de Ohm, voltaje, corriente, resistencia. El voltaje 150 voltios, corriente 10 veces I, resistencia equivalente 5. Dividimos 3 amperios.